Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Nos gustaría presentarle la lección del sábado 15 de junio de 2013. Con ayuda del Señor queremos estudiar estos temas maravillosos para nuestra salvación y también en la vida y los símbolos de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos da un pensamiento correcto a presentar esta lección tan importante adelante del mundo y nuestra visita. Junto con nosotros es nuestra querida hermana Raquel Orce. Bienvenida, Raquel. Gracias. Ella es dirigente del departamento de familia y está junto con nosotros, gracias al Señor. Con ayuda del Señor queremos avanzar con la lección, pero primero hacemos una oración en silencio. Amén. Antes de considerar la estructura de la lección, que es muy simple, esta vez tenemos solo dos subtítulos. Queremos leer nuestro testimonio de introducción, que es importante y tiene una información muy importante. Si no puedes ayudar, Raquel, para que podamos escuchar el testimonio. Vivamos en contacto con el Cristo vivo y Él nos asirá firmemente con una mano que nos guardará para siempre. Creamos en el amor con que Dios nos ama y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Entendemos que la salvación es muy segura si estamos con Cristo. Vivamos en contacto con el Cristo, dice el testimonio. Él nos hará. Son palabras que nos dan mucha seguridad, mucha seguridad del plan de salvación y también mucha confianza que con Jesús podemos alcanzarla y podemos vivir por siempre con Él en la vida eterna. Con la ayuda del Señor nos gustaría continuar ahora con nuestra lección. Tenemos dos subtítulos. El primer subtítulo tiene que ver con las ciudades de refugio. Tenemos una introducción de las ciudades de refugio, el símbolo como tal, cómo se usaban las ciudades de refugio, pero también la segunda parte de la lección tiene que ver con la protección de Cristo, porque obviamente se hace un paralelo de la ciudad, de las ciudades de refugio con Cristo como una ciudad de refugio que nos protege, que nos guarde y también que nos lleva hasta la vida eterna. Vamos a ver, consideramos ahora la primera pregunta y sí me gustaría invitar a Raquel que comenta con nosotros en esta pregunta. Es importante que el maestro de la escuela sabática analice muy bien los términos que se tratan a lo largo de la lección. Por ejemplo, este primero e inicial es muy importante por el hecho de que se va desarrollando a lo largo de las preguntas el término refugio. Y entonces tenemos la referencia del Antiguo Testamento a las ciudades de refugio. Una leve introducción histórica. Cuando el pueblo de Israel se encontraba cercano a la entrada a Canaán y se estipuló la distribución del territorio, se asignó a todas las tribus una herencia, un patrimonio territorial. Sin embargo, no fue así para la tribu de Leví. A ellos, sin embargo, se le concedieron 48 ciudades distribuidas entre las tribus, y de esas 48 ciudades, 6 de ellas
estaban dedicadas o asignadas a ser ciudades de refugio. 3 se encontraban al este del Jordán y otras 3 dentro del área de Canaán. Y estaban distribuidas de tal manera que estuvieran a mediodía de viaje, a no más de 45 kilómetros de distancia, de manera que en el momento en que una persona por accidente había provocado la muerte de otro individuo sin intencionalidad, podía huir, solicitar entrada, se sometía a juicio. Si se comprobaba que no había animosidad, enemistad, odio o una historia de tensión entre ambas personas, entonces se le concedía residir en la ciudad de refugio sin salir de ella hasta que el sumo sacerdote falleciera. Entonces podía volver a su ciudad de origen y nadie podía ahora acechar su vida para buscar una revancha por la muerte de alguno de sus parientes. Así que este pensamiento es el que enfatiza especialmente el término ciudades de refugio, que de hecho era el símbolo de protección cuando no había intencionalidad, a pesar de que sí debía someterse a un juicio y comprobarse la misma. Muchas gracias, muy interesante la introducción del contexto histórico y también el contexto del Antiguo Testamento. Podemos también entender, considerando los versículos bíblicos que dicen que Dios es nuestro amparo y fortaleza. El versículo se expresa de una forma muy segura. Apóstol Pablo habla con un tono muy seguro. Dios es nuestro amparo. Él no dice quizá, Él no dice posiblemente, no, Él dice que es nuestro amparo y fortaleza. Más allá, en el próximo versículo podemos también considerar algunos puntos importantes o algunas partes importantes del versículo que dice: y será Jehová refugio al pobre, refugio en tiempo de angustia. Entendemos que estas ciudades fueran creadas especialmente para gente de necesidad, gente que necesitaban protección. Y así nosotros ahora, como todo, necesitamos una protección del pecado, una protección del enemigo de nuestras almas. Jesucristo es el único que os puede ofrecer este refugio, esta protección. Pero más allá en adelante, en la lección vamos a desarrollar este pensamiento. Por eso le recomiendo que por favor toma más tiempo en la mitad, el fin de la lección, porque ahí vamos a encontrar las preguntas más prácticas con nuestra vida espiritual y vamos a aplicar este símbolo de la ciudad de refugio en nuestra vida espiritual. Vamos a ver, seguimos adelante a la segunda pregunta. Y nos gustaría también otra vez invitar a nuestra querida hermana Raquel para que ella opina en respecto. Bien, quisiera relacionar esta pregunta extendiéndola todavía más en cuanto a las ciudades de refugio. Es interesante que cuando un israelita o incluso un extranjero se daba cuenta que el accidente había acontecido y que la persona pues había muerto, no podía posponer su inmediata huida y emprender la carrera hacia la ciudad de refugio. Siempre el camino tenía que estar allanado, listo. Las ciudades se ubicaban en zonas de valles, de llanuras, para que se facilitara el acceso. Había señales anunciando la dirección hacia dónde orientarse con el fin de llegar a la ciudad lo antes posible y sin demora. Pero es obvio que la persona que había cometido este error
fatal, tenía primero que ser consciente que tenía que ir a la ciudad de refugio para encontrar protección. Así que era absolutamente claro en su mente la situación de desesperación y de proximidad a la muerte por venganza que podía encontrar. Así que él tenía que tomar la iniciativa e iniciar una acción inmediata para poder llegar a la ciudad lo antes posible, porque cualquiera de los allegados, familiares que fueran conscientes del fallecimiento de su pariente, podían pues llevarlo a la muerte a él también. Así que era una cuestión de vida o muerte y no había postergación posible, lo cual tiene la aplicación espiritual para nosotros hoy. En el momento que cometemos errores, nosotros sabemos que el Señor ha previsto y ha facilitado el acceso a Él con el fin de que nosotros podamos, al escuchar su voz, como nos dice Hebreos, no endurecer nuestro corazón, sino realmente rendirnos a su influencia y de esta manera aferrarnos a la confianza firme para ir a Jesús y permanecer en Él. Muy bien, gracias al Señor. Gracias al Señor nosotros tenemos este refugio, tenemos esta posibilidad de escapar y de salvar nuestra vida. Es interesante el paralelo que podemos hacer con la ciudad de refugio, porque la gente huían en estas ciudades porque querían escapar de la venganza de los además, de los parientes de las víctimas. Pero en nuestro caso espiritual prácticamente nosotros debemos escapar por la venganza del enemigo de nuestras almas, porque él sí quiere vengarse por cada alma que está escapando, que se está apartando del mal y se acerca al refugio. Y eso sí vamos a verlo en nuestra lección también en los versículos bíblicos que vamos a considerar en las próximas preguntas. Por ejemplo, ahora viene la pregunta número 3. Cuando hemos encontrado refugio en Jesús, ¿qué peligro nos espera si no permanecemos en Él? Y si nos gustaría también dialogar en esta pregunta tan importante, tenemos los versículos de apóstol en 1 de Pedro, 1 de Corintios. Vamos a ver qué dices, Raquel, de este tema. Bueno, quisiera referirme de nuevo a las ciudades de refugio por el hecho de la referencia al lugar de protección. Es decir, cuando entraba en la ciudad de refugio, se comprobaba por el juicio que la persona realmente no había tenido premeditación y se le otorgaba la residencia en la ciudad. La única garantía de seguridad para esta persona era quedar dentro de los muros. Pues si abandonaba la ciudad y obviamente pasaba por alto la seguridad que la ciudad le ofrecía, se encontraba a merced de cualquiera que pudiera sacarle la vida para tomar venganza de la muerte de la vida que él a su vez había tomado y había producido la muerte en otro semejante. Bien, aplicación ahora analógica a nuestra situación presente. El apóstol Pedro nos dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Es decir, el ser humano, tú y yo, debemos ser conscientes que estamos en área de peligro constantemente si no estamos al lado de Dios. Nuestra única y absoluta seguridad consiste en estar lo más cerca, lo más próximo a Jesús, que es el único que puede protegernos, que puede separarnos de la tentación, que puede echar a Satanás de nosotros, de manera que no seamos atacados. Ese es un elemento, ser sobrios y velaz.
Ahora, el otro peligro que puede existir es un exceso de confianza propia. Es decir, si esta persona que entraba en la ciudad pasaban ciertos años y obviamente no pasaba nada y estaba seguro y bien en la ciudad, pues podía pensar que podía aventurarse a salir un poco. Hermanos, eso nos ocurre también a nosotros y esto debemos aplicarlo personalizadamente. Por eso la cita de Corintios dice, así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Es decir, no podemos cesar de velar. Nuestra seguridad no consiste en nuestra propia fuerza porque no la tenemos. Así que la única garantía para nosotros es estar lo más cerca de Cristo, lo más allegados al bien para poder preservarnos con vida espiritual. Muchas gracias, muy interesante. Este símbolo relacionado con la ciudad de refugio, prácticamente tenemos aquí en el fondo un cuadro de un castillo alemán que se usa hasta hoy. La gente está viviendo en este lugar, pero en el tiempo antiguo de Edad Media, cuando los enemigos se acercaban, todos los campesinos, toda la gente se juntaban rápidamente en las ciudades de refugio, las ciudades de los castillos, las ciudades protegidas, porque si quedaban afuera, corrían el peligro a ser enfrentados con el enemigo. Así, de una forma muy semejante, este símbolo se aplica en la vida espiritual. Y es interesante que no es suficiente entrar en la ciudad, pero debemos permanecer en la ciudad. Debemos también obedecer las leyes de esta ciudad, porque si podía pasar algo con los refugiados y ellos fueron encontrados culpables en alguna transgresión de los principios y las leyes de la ciudad, también ellos fueron fueron apartados de este lugar y se encontraban otra vez en el peligro o debían defenderse con su propia fuerza. Esto todo vamos a verlo más adelante y una de las preguntas que siguen: ¿cómo se aplica esto, ser en Cristo permanentemente en nuestra vida espiritual? Vamos a ver ahora, consideramos la próxima pregunta 4, y esta próxima pregunta prácticamente es también parte de del próximo subtítulo y es la segunda parte de esta lección. Ahora, ¿cómo Jesús nos está protegiendo? ¿Cómo este símbolo tan maravilloso de las ciudades de refugio se aplican ahora en nuestra vida espiritual en Cristo? Como Jesús, como esta ciudad de refugio cumple esta misión y esta visión, y también es una protección para todos nosotros. La pregunta dice: ¿cómo reacciona Satanás cuando se elige a Jesús como refugio? ¿Cómo funciona o cómo reacciona el enemigo? Porque es seguro que es un deseo de venganza, es un deseo de persecución. Ya sabemos por la historia de Job, por ejemplo, cómo Satanás hizo que Job sufría tanto. Es por la petición personal del diablo que se murieron sus hijos, todo animal, todos sus bienes, y hasta su salud fue destruida, para que se compruebe la fidelidad de Job. Pero en esta situación vamos a ver
o vimos en la historia de Job, que Satanás usó hasta su esposa para, si es posible, engañarlo, si es posible, apartarlo de la verdad, apartarlo del camino de Dios. Y así, de esa misma manera, Satanás intenta engañar cada uno de ellos que están en esta ciudad de refugios, para que ellos puedan salir y puedan entrar en la posesión de él. Y eso es que el diablo quiere, y eso que podemos evitar en nuestra vida espiritual con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a escuchar más detallado ahora, relacionado con los versículos bíblicos y los testimonios, la respuesta de esta pregunta: ¿cómo reacciona Satanás cuando se elige a Jesús como refugio? En este mundo existen dos poderes únicamente, el bien y el mal. Y el ser humano es el que decide en qué parte de estas dos quiere estar. En el momento en que el ser humano reconoce sus errores, su pecaminosidad, se dirige hacia Dios, que es la fuente del bien. Pero en ese momento no termina el conflicto, sino que este se hace todavía más arduo, más intenso, porque Satanás va a acosar a esa persona y a cada uno de nosotros. Lo hace constantemente con el fin de volver a retomar en el área del mal a cada uno de nosotros. Ahora, los versículos que tenemos en esta pregunta, tanto en Santiago como en Proverbios, nos dice que hay que correr. Así que no es una actitud pasiva, indiferente, la que nosotros debemos tener en este momento y en las circunstancias en las que vivimos, sino que debemos comprender que nuestra única seguridad constante cada segundo de nuestra vida es estar completamente aferrados a Dios. Ahora, ¿cómo se consigue permanecer en Dios en forma constante? Bien, el apóstol Santiago nos lo explica. El primer paso es el sometimiento a Dios. ¿Qué implica esta declaración? Implica una rendición completa de la voluntad. Es decir, el ser humano, totalmente consciente de su condición, rinde la dirección de su vida, la adquisición de valores y principios a los que Dios otorga y concede. ¿Y ahora qué ocurre? Que se produce entonces sí un distanciamiento con Satanás por ello, pero no significa que el acoso no va a continuar. Así que debemos someternos y debemos resistir. Es decir, no podemos creer que una simple decisión intelectual en nuestra mente, racional, va a cambiar la situación, porque aunque sí es un paso muy importante y previo a la acción, requiere también una actitud de enfrentamiento y de rechazo hacia el mal. Ese sería nuestro segundo paso. El sometimiento es el primero, la resistencia es el segundo. Veamos cuál es el tercero. El tercero es el acercamiento. El versículo dice: allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Así que no solamente tenemos que someternos, rendir nuestra voluntad, número uno. Dos, resistir o enfrentar el mal, sino que ahora debemos estar cada vez más cerca con el fin de cada vez alejarnos más del mal. Y es directamente proporcional. Y ahí no terminamos, no solo tenemos que someternos, resistir y acercarnos, sino que ahora debemos limpiar nuestras manos. Debe haber una limpieza, una purificación de nuestras acciones. Y eso lo comprobamos porque nuestra mente y los principios que queremos que rijan nuestra vida deben actuar ahora directamente. Y entonces también nuestros corazones serán santificados. Y esos pasos debemos llevarlos con la ayuda del Señor adelante para progresar espiritualmente. Qué maravilloso mensaje tenemos en esta pregunta,
sí me gustaría también enfatizar la primera parte del testimonio que dice, así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Es una verdad maravillosa, es un poder sobrenatural, es el poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios que puede hacer eso y nos capacita para que nosotros con nuestra voluntad podamos elegir el bueno, el mal y por lo tanto también conmover la mano del Señor para que el diablo se aparta. También es un mensaje maravilloso para todos nosotros porque sabemos y debemos tener la seguridad absoluta que si estamos con Jesús, si tenemos el Espíritu Santo con nosotros, si los ángeles de Dios están con nosotros, nadie puede obligarnos a pecar, nadie puede obligarnos a ceder al mal. Tenemos un refugio seguro, el más seguro que se puede obtener en este universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda del Señor nos gustaría pasar a la próxima pregunta, y es la pregunta número 5. ¿Qué invitación extiende Jesús a cada cual? ¿Cómo se puede permanecer en Él? Parcialmente ya teníamos una conexión o relación con pregunta número 4, pero ahora tenemos esta segunda pregunta en el punto número 5, y es muy interesante hacer un énfasis de la vida espiritual y cómo el amor de Dios prácticamente está combinando, está esforzando, está haciendo prácticamente una obra increíble, importante en nuestra vida espiritual. Pero queremos escuchar también su opinión, hermana Raquel. Bueno, creo que la declaración del Señor Jesús es muy impresionante y son dos términos claves los que podemos identificar especialmente en cuanto a la invitación que Dios nos hace. El Señor siempre compara lo que Él es y lo que Él tiene con lo que nosotros podemos ser y lo que podemos tener. Y estas citas de Juan 15 son especialmente impactantes al respecto de cómo el amor que une al Padre y al Hijo, el Señor Jesús también lo coloca como un paralelo entre el amor que ellos, el Padre y el Hijo, nos tienen a nosotros. Y al mismo tiempo los principios, los valores, los mandamientos, las regulaciones de la vida están relacionados con ese mismo amor. Así que aquí tenemos dos elementos muy importantes. Por una parte, toda la necesidad primaria del ser humano de ser amado, de sentir que alguien se preocupa, que es cuidado, protegido. Cada uno de nosotros, para ser feliz, necesita el amor. Es una necesidad vital para el ser humano. Entonces, cuando nuestro nivel afectivo está centrado en Dios, entramos ahora en el elemento de acción o de actividad práctica de nuestra vida, y es cómo orientar nuestro comportamiento en el día a día a través de las normas que el Señor nos da en sus mandamientos. Así que el Señor cubre nuestra necesidad emocional y también cubre nuestra necesidad mental y lógica de comportamiento. Y el Señor nos dice claramente que del mismo modo en que Él mismo permaneció con su Padre por el amor que los une y el cumplimiento de las regulaciones de los principios del cielo, se produce esa íntima conexión. Muchas gracias. Tenemos una respuesta muy clara. Aquí yo creo que nadie puede quedarse en las visitas y de nuestros hermanos
sin una respuesta clara. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Significa guardar sus mandamientos. Y no solo guardar sus mandamientos, porque dice que no es suficiente solo entrar en la ciudad de refugio. No es necesario solo creer a Jesús y obtener el perdón de nuestros pecados, dice el testimonio aquí, pero necesitamos permanecer en Cristo constantemente. Significa guardar sus mandamientos con ayuda del Señor. Pero todo eso es posible solo si el amor del Padre, si el amor divino, el agape, está en nosotros, porque no hay ninguna otra manera con que podemos nosotros obtener esta fuerza sobrenatural que puede guiarnos y capacitarnos a ser obediente de la palabra del Señor. Con la ayuda del Señor queremos avanzar, adelante, hasta pregunta número 6. ¿Qué alentadoras palabras de Jesús puede escuchar el alma tentada y probada? Es una pregunta muy interesante. Vamos a ver que Jesús no solo nos salva, no solo tiene un refugio para nosotros, pero como dice la pregunta, Él tiene también una palabra buena, una palabra especial para todos ellos que están tentados, que están heridos, que están en esa condición difícil. ¿Qué dice nuestro Señor, Raquel? Igual que la ciudad de refugio estaba abierta para todos aquellos que corrieran buscando protección, auxilio y salvación, el Señor Jesús tiene sus manos extendidas para recibirnos. Y Él lo promete, lo enfatiza y lo reitera constantemente en sus declaraciones. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que la invitación es ir. El Señor ya ha venido, porque Él ya nos ofrece la invitación, pero obviamente tiene que partir de nosotros esa acción decisiva de proceder a la entrega, a dirigirnos a Dios. Y el Señor Jesús promete que Él nos va a asir, Él nos va a sostener, de tal manera que a pesar de lo que pueda pasar, si nosotros nos arrepentimos de corazón y vamos a Él, Él no nos va a rechazar. Y Él dice más, dice, todo lo que me diere, nada se pierde. Así que si nosotros nos hemos entregado al Señor y perseveramos en Él, Él no va a permitir que nos perdamos. Él va a hacer todo lo posible, porque Él es el único que nos puede la salvación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar dispuestos a entregarnos, a rendirnos, y Él va a darnos la fuerza y la victoria. Es interesante, ¿no es esta también la exclamación de Cristo antes de ser crucificado, cuando Él hablaba de sus discípulos? Él dijo, todo que el Padre me dio en mis manos, no se perdió ni uno. Y tenemos el ejemplo de Pedro, que estaba tan asustado por su vida, que llegó hasta el punto a negar su maestro delante de la gente alrededor del fuego. Entonces, él también, en esa situación tan difícil, fue primero advertido de Jesús. Cuídate porque te va a suceder algo muy especial esta noche. Vigila, guarda. Pero bueno, él se descuidó y sabemos las consecuencias. Pero el más importante de todo no es que cometemos errores. El más importante es que llegamos a confesar y a arrepentirnos. Eso es lo más importante, a regresar ahí donde Jesús está. Y eso es que hizo Pedro y no se perdió. Fue una situación semejante con Judá, que bueno, él traicionó su maestro, Judas,
gracias. Él traicionó su maestro, pero no se arrepintió. Podía ser arrepentido, podía Dios, Jesús lo dio la última oportunidad en la Santa Cena, pero sabemos que sucedió lamentablemente. Aquí tenemos la seguridad absoluta, como tú dijiste, que si estamos en las manos de Cristo, como las estrellas en Apocalipsis, también capítulo 3, donde dice que el ángel tiene Jesús tiene las estrellas de su mano, las estrellas de las iglesias. Si estamos en las manos de Jesús, no podemos pensar de una... no podemos pensar de retroceder de la batalla espiritual, pero seguir adelante y solo adelante. Amén. Vamos a ver con ayuda del Señor la próxima pregunta, que es prácticamente también la última, número 7, y dice: en el día del Señor, ¿qué clamarán aquellos que no hicieron de Jesús su refugio? Pero ¿qué exclamarán los redimidos? Entonces la última pregunta, 7, sin duda tiene que ver con dos grupos. Un grupo que se salva y un grupo que no se salva. Es interesante que el grupo que se salva automáticamente se entiende solo por la pregunta que ellos sí fueron en esta ciudad de refugio, y otros que no se salvan, lamentablemente perdieron esta oportunidad. Pero vamos a ver, escuchamos qué dice también nuestra querida hermana Raquel. Es interesante que las dos citas, tanto de Apocalipsis como Isaías, nos presentan los dos únicos grupos de seres humanos que existirán en el momento de la segunda venida de Cristo. Aquellos que no vivieron con Cristo, que no hicieron de Dios su refugio, ni su protección, no quieren verlo. Aquellos que vivieron con Jesús en la tierra, ahora es su máximo gozo y alegría poder ver el rostro de aquel que ama su alma. Es interesante que la forma en que hemos vivido va a reflejarse en el momento en que nos encontremos con Jesús. Si hemos vivido con Él, tendremos el gozo de ver su rostro. Si no hemos vivido con Dios, no tendremos el deseo de verle, sino todo lo contrario. Así que creo que es muy importante en esta lección analizar a qué grupo humano pertenecemos. Muchas gracias. Entendemos también que no se puede jugar con la salvación. Debemos correr rápido. El hombre que corría en la ciudad de refugio no podía regresar en su casa, no podía despedirse de sus parientes, de sus amigos. Él debía correr por su vida, corre por su vida. Decía también la palabra del Señor. Entonces aquí tenemos este símbolo relacionado también con la venida de Cristo y con la aceptación de Cristo en nuestra vida. No podemos esperar que Jesús aparece en el cielo y entonces apenas empezar a prepararnos, apenas buscar bautismo, porque va a ser demasiado tarde. Ahora debemos entrar en relación con Cristo. Debemos entrar en las ciudades de refugio, que es Cristo mismo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Debemos ser bautizados, y no solo con agua, pero con el Espíritu Santo, porque solo por los méritos del Espíritu Santo podemos ser capacitados a resistir la tentación de Satanás. Ahora debemos ser preparados para la lluvia tardía, entonces listos para también enfrentar la lucha de la ley dominical y todo
que sabemos que va a pasar muy pronto, porque los eventos y los señales del tiempo lo estamos mostrando. Por eso, no debemos dudar en la palabra del Señor, no debemos dejarnos de las manos de Cristo y debemos permanecer por siempre unidos con Él, con la ayuda del Señor. Nos gustaría en este momento también considerar una otra parte de la lección, que es prácticamente un testimonio de Profetas y Reyes, capítulo 461, pero sí me gustaría que nuestra querida hermana Raquel nos ayuda a leerlo y lo consideramos juntos. Profetas y Reyes, página 461, dice así: los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria de palabras y formas que mantenga la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Es un testimonio muy interesante, podemos dividirlo en varias partes. Por ejemplo, en el principio el testimonio habla de una sorpresa. El fin del mundo y las cosas que van a suceder va a ser como una tremenda sorpresa para el mundo, y quizá para muchos de nosotros que creemos y pensamos que estamos preparados. La segunda parte muy importante es que habla de cómo podemos prepararnos para esta sorpresa o este tiempo de crisis. Con el estudio de la palabra de Dios diariamente, un estudio muy profundo, y apurarnos en lo mismo tiempo, poner todo eso en práctica en nuestra vida. Eso es comparado con correr a la ciudad de refugio. Debemos estar preparados con toda esa herramienta de la fe, con toda esta ayuda y toda esa protección. Y la última parte es que Dios pide ahora un reavivamiento, una reforma. Y a pesar que tenemos el nombre de la reforma como organización, debemos cada uno de nosotros pasar por una reforma personal, una reforma de nuestras familias y una reforma de nuestras iglesias. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos y hermanas, para que podamos de verdad entrar, vivir un revivimiento, una reforma en nuestra vida espiritual y en nuestra vida en la iglesia. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Hermana Raquel, ¿algunas palabras para terminar? Yo creo que es muy importante seguir los consejos que se nos dan en esta nota, especialmente para permanecer en la ciudad de refugio. Entonces se nos dice, 1, estudiar diligentemente la palabra de Dios. 2, esforzarnos por vivir a la altura de la verdad, y sabemos que únicamente Dios nos puede dar esa fuerza de lo alto. Así que permanecer en Cristo y estar preparado para ese momento exige una toma de decisión y una toma de acción por nuestra parte. Después quisiera definir también los 2 últimos conceptos que se mencionan en la nota acerca de reavivamiento y reforma. Sabemos que los 2 conceptos deben estar unidos. El reavivamiento es un despertamiento de la piedad, de la fe, mientras que la reforma es una acción de transformación de la vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Así que ambas deben ir juntas, porque si solamente hay una exaltación de la vida espiritual sin una acción de cambio que la acompañe, obviamente va a ser una acción superflua, que no va a tener ninguna
ningún efecto continuado. Pero si se practica una reforma o un cambio de comportamiento sin una conversión espiritual, entonces sí nos convertimos entonces en netamente formales. Así que ambos elementos deben ir juntos y debemos pedirle al Señor que en esta escuela sabática cada uno de nosotros corra a Cristo, se aferre, permanezca y de esa manera haya un avivamiento espiritual de esa fe y de ese amor primero, que después también repercuta directamente en una transformación de nuestra vida, eliminando con la ayuda de Dios todo lo que nos obstaculiza dirigirnos hacia la ciudad de refugio. Amén, amén. Queridos hermanos y hermanas, no se olviden a recomendar nuestro programa a sus amigos, a nuestros hermanos y hermanas, especialmente las personas aisladas que no tienen el privilegio a visitar una iglesia todos los sábados. Queridos hermanos, le deseamos un bendito sábado y que Dios le bendiga, y nos encontramos con la ayuda del Señor la próxima semana para estudiar la próxima escuela sabática. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.